Bueno, te decía, el domingo estábamos en Apocalipsis 13 y estábamos viendo la doctrina sobre el anticristo, que yo creo que la tenemos casi completa. Hoy vamos a acompañar a Apocalipsis, y no solo hoy, durante todo el estudio vamos a ir intercalando el libro de Daniel, que si lo has leído, la parte de las visiones que recibió Daniel tiene muchas cosas que encajan con el Apocalipsis. Así es que lo vamos a integrar al estudio, a esta parte de Daniel 7 en adelante. De hecho, a Daniel 7 en adelante se le conoce así, se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. El libro de Daniel lo podríamos dividir en dos partes. Del capítulo 1 al 6 es la historia de Daniel y sus amigos en Babilonia, en el cautiverio, cuando el pueblo de Dios estaba exiliado, castigado por Dios después de tantos y tantos avisos, tantas y tantas advertencias. Ahí estaba el pueblo de Dios. Y ahí Daniel y sus amigos son elegidos para servir en palacio, y no eran muy queridos por los demás servidores, pues porque no pertenecían a ese pueblo. Pero a partir del 7 en adelante comienzan las visiones que tuvo Daniel, y hoy vamos a tratar de ver dos de ellas. Vamos a estar en Daniel 7 y en Daniel 8, si el Señor lo permite, ¿ok? Daniel 7:1. ¿Ya lo tienes ahí ubicado? Es de los profetas mayores. Yo creí que era Daniel 7 dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Esto está pasando aproximadamente en el 550 o 51 antes de Cristo. Dice, tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Si te fijas aquí en el 7:1 nos dijo que era el primer año de Belsasar. Si has leído el libro de Daniel, empieza desde Daniel 1 y se ve que era rey Nabucodonosor. Y después de él, allá por Daniel 5, ahí sigue este rey que es Belsasar. 7:2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león. Daniel las va a describir, ¿ok? La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esa es la primera, ¿ok? 7:5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este es el cuerno
El cuerno pequeño, yo creo que has oído hablar de él, ¿no? Hasta aquí, si te fijas, no hay nada claro todavía, ¿no? Si alguien ya entendió, pues es un privilegiado, ¿no? Pero no hay nada claro todavía, no deja nada claro. Y detenernos aquí, no solo en esta, en las visiones de Daniel y en las visiones cuando estudiamos una visión de un profeta, no es posible detenernos aquí y tratar primero de investigar quiénes son. Hay que terminar toda la visión para ver si nos da pistas, ¿no? De qué es, de quiénes son, de cómo son, de todo eso, ¿no? Entonces hay que seguir leyendo y terminar de leer Daniel 7. En el 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Si te fijas hasta aquí, ahora sí ya vimos como que algo claro, no sobre las bestias primero, pero de Daniel 7:9 a Daniel 7:14 estamos viendo un evento que ya habíamos visto. ¿Te acuerdas? Allá en Apocalipsis 5:6, un evento que encaja ahí a la perfección, que es, dice, uno como un hijo de hombre que viene con las nubes, dice el 7:13, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días. ¿Te acuerdas lo que había pasado en Apocalipsis 5? Que había subido que es Jesucristo, y se acercaba al que estaba en el trono, y de ahí le era entregado aquel rollo. ¿Ok? Que el 7:14 sigue encajando ahí, porque con aquel rollo le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. El único reino que no será destruido, pues es el reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, acuérdate, cuando entramos a un libro profético o a una visión como esta, estamos buscando. Entramos como leímos la primera parte y dijimos, aquí no hay nada claro, ¿verdad? El que diga, sin ir al YouTube, qué es cada bestia, pues está inventando, ¿verdad? Tú puedes leerlo y decir, bueno, era como un león y tenía alas de águila, y pues vas a seguir en la misma. Tienes que seguir leyendo. Cuando lees una visión, lo primero que estamos buscando es algo que sí es claro. Y dijimos, y de ahí nos vamos a agarrar, ¿verdad? De ahí tienes que agarrarte. Entonces, de Daniel 7:9 al 7:14, sí estamos viendo algo que es claro, y que lo habíamos visto ya en Apocalipsis 5:6, ¿verdad? Que es el tiempo donde nuestro Señor asciende, donde toma el rollo de la mano de Dios y empiezan a abrir los sellos. Eso es lo que está narrando del 7:9 al 7:14, ¿ok? 7:15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y dice, estas 4 bestias, dice en el 7:17, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y aquí viene algo importante cuando estamos viendo visiones como esta, o por ejemplo cuando estamos en Apocalipsis. No necesariamente cuando dice que se levantarán en la tierra
Lógico que sí se levantarán en la tierra, pero no necesariamente se refiere a hombres, a personas. Puede seguir siendo un espíritu que está siendo enviado a la tierra, que se levanta en la tierra. Por ejemplo, si decimos hoy en día, ¿en dónde está el diablo? ¿A dónde fue lanzado Satanás? Pues la Biblia nos enseña que fue lanzado a la tierra, pero está en el mundo espiritual, ¿sí? Pero fue lanzado a la tierra, es decir, Satanás está confinado a la tierra, no puede salir de la tierra y está encerrado hoy, ¿sí? Pero lo seguimos sin ver, ¿no? Pero fue lanzado a la tierra, dice Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. No sé si te das cuenta, sus ángeles, sus demonios también están en la tierra, ¿sí? Pero no los estamos viendo. Entonces cuando habla de algo o alguien que se va a levantar en la tierra, no necesariamente quiere decir que es un hombre. Puede ser un espíritu lanzado a la tierra. Solamente tiene que acompañarnos esto, no necesariamente. Porque aquí dice, estamos viendo las 4 bestias y luego nos dice que son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Por eso te digo, no necesariamente son hombres, pero tenemos que ir distinguiendo de qué habla. Sí puede ser hombres, sí, pero puede estar hablando de espiritual, de estar en el mundo espiritual todavía, ¿ok? Pero eso lo vamos a ir distinguiendo más adelante. Solamente la pausa era para que nuestra mente no vuele tan rápido a algo, sino que nos sigamos deteniendo y viendo todavía lo que nos va diciendo la misma palabra de Dios, ¿ok? 7:18. Después de eso que narró, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahora, ¿cuándo sucede esto que dice el 7:18? Que recibirán el reino los santos del Altísimo. La Biblia dice, bueno, a nosotros, a los cristianos, se nos invita o se nos llama o se nos lleva a pertenecer a un reino. Dice Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ¿ok? Pero no es lo mismo que habla aquí en Daniel 7. Colosenses 1 dice que fuimos trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo, que pertenecemos a su reino. Pero en el 7:18 de Daniel dice que poseerán el reino eternamente y para siempre, ¿ok? Y eso pasa más adelante. De hecho, Apocalipsis 20:4 nos habla más claro de este periodo. Apocalipsis 20:4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ok? Entonces, si te fijas, este es el periodo que dice Daniel 7:18. Recibirán el reino los santos y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Es decir, reinaremos con el Señor, lo que nuestro Señor promete. En Apocalipsis 24 se ve que esto sucederá cuando comienza el milenio. Esto es hasta el milenio. Después de que Cristo baja a esta tierra, después de que la iglesia es arrebatada, que son cosas que vamos a ir viendo en Apocalipsis y en Daniel también, la iglesia es arrebatada, Cristo baja, aniquila a los impíos y se queda en esta tierra, todavía en esta tierra, en esta misma tierra, y detrás de él vienen sus santos y se quedan a reinar, o nos quedamos a reinar 1000 años en esta tierra, ¿ok? Y ese es el periodo del que habla Daniel
7:18. Luego dice Daniel 7:19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y ese mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Si te fijas, nos está enseñando algo muy importante, que también nos enseña Apocalipsis más adelante, o durante todo Apocalipsis. Prácticamente cuánto dura el reinado del anticristo en la tierra. Dice ahí, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Se está hablando del anticristo, como veíamos la semana pasada. Pero luego dice hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, que este es cuando comienza el milenio. Entonces, si te fijas, desde que sale el anticristo hasta antes, o cuando comienza el milenio, hasta ahí dura el reinado del anticristo. Y esto, te digo, nos va a coincidir con todo lo que veamos en Apocalipsis. Vamos a ir avanzando, y por ejemplo, cuando lleguemos a Apocalipsis 19, allá es cuando narra la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después, en el 19:19 de Apocalipsis, dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es decir, ahí se ve su final. En Apocalipsis 19, que es lo que estamos narrando Daniel 7, en el 18 y en el 7:22. Hasta allá dura el reinado del anticristo. Pero también mira otra cosa, aparte de eso, como vimos ahorita en el 7:19, algo yo creo que de lo que hablamos la semana pasada o antepasada, como Daniel no quiso investigar. Dice en el 7:19, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, etcétera, etcétera. Y dice en el 7:20 también de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y etcétera, etcétera. No sé si veas cómo Daniel no quiso investigar lo que eran las otras 3 bestias. No le interesó en absoluto. Cosa que decíamos, te digo, hace una semana o 2, cómo el cristiano hoy está embebido en eso, en saber, y quién es esa bestia, y quién es ese cuerno, y cuánto medía el cuerno, y cosas así. Cuando Daniel dice, si te fijas, Daniel dice, a mí me llamó la atención la cuarta bestia. Oye, Daniel, ¿y qué será la primer bestia y la segunda bestia y la tercera bestia? Dice, no me interesa en absoluto. O sea, no le interesó para nada. No me lo revelaron, no lo quería. No lo quería saber. ¿Okay? Lo que está haciendo Daniel, yo creo que es lo que hemos hablado durante el estudio de Apocalipsis. Enfocarnos o buscar lo importante, lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios sí quiere revelar. ¿Ok? Y es ahí ahondar nosotros también. Y dejar algún tipo de curiosidad que no es sana para nosotros, de saber cosas. Hay cosas, hermanos, hay cosas que es imposible saberlas. Imposible. Imposible es imposible. Lo que significa imposible es no es posible saberlas.
Es decir, si vas a encontrar personas que digan, oye, mira, la primer bestia, pues a mí me suena como que es Donald Trump. Tú dices, es imposible. Oye, a lo mejor le atinas, pero es imposible saberlo. No, ahorita que leamos el 8, va a decir, no, porque el 8 nos habla de Persia y de Grecia. Bueno, a mí se me hace que el primero era el imperio medo-persa. Ok, es imposible saberlo. Imposible es imposible. Y no podemos los cristianos meternos a cosas que son imposibles, porque al final va a ser imposible. Al final va a ser imposible saber con exactitud quién es esa bestia. Pero la Biblia sí nos va a decir quiénes son otras, como nos ha dicho. Esas son las que tenemos que buscar nosotros. Eso es lo que hizo Daniel. Oye, a mí me entró un deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. ¿Por qué? Porque era la que tenía 10 cuernos, y porque de ese cuerno es donde salió y dicen que este es el que hace esto. Esto es importante. Eso es lo que yo quiero saber. Oye, ¿y la primera bestia? No me interesa. La segunda tampoco me interesa. ¿Pero por qué? Ahí es donde el cristiano se ha metido. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Si está en la palabra y tienes que descubrir. Hermano, vamos a avanzar un poquito y te digo, es imposible saberlo. Es imposible. Lo demás, tú cuando escuches este tipo de cosas, si un pastor es honesto, podría decirte, puede ser esto. Eso es lo más que deberíamos de escuchar. Cuando tú escuches, esta bestia es esto, hermano, apaga el radio, apaga lo que tengas a la mano. Eso es imposible. Es imposible. Un pastor, honesto, podría entrar a echarse un clavado e ir ahí y decir, esto coincide, todo va coincidiendo. Es muy probable que sea esto. Es lo más que podríamos decir, ¿verdad? Y después de aventarse un gran clavado. Pero cuando alguien dice, esta bestia es esto, hermano, eso no es honesto. Pero para nosotros no sé si veas lo que hizo Daniel. Daniel vio 4 bestias, vio que de una tenía 10 cuernos, ve que de aquel cuerno sale uno, ve que aquel uno tiene una participación importante para nosotros, y dijo, a mí me interesa eso. Y las otras tres no tuvo deseos de saberlo, ¿verdad? Daniel 7:23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Okay. Si te fijas lo que vamos viendo de este reino, de esta cuarta por lo menos, va a ir encajando más en un reino espiritual que terrenal. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. 7:26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Si te fijas otra vez, hay cosas que están claras, como esta. Vuelve a mencionar aquel periodo del milenio, donde el reino será entregado a los santos del Altísimo. Cuando les es entregado a los santos del Altísimo, antes dice en el 7:26, se sentará el juez y le quitarán
su dominio, ¿verdad? ¿A quién? Vas para atrás. ¿A quién? A este que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. No sé si te fijas cómo va. El 7:25, tenemos que seguir en que está hablando del anticristo, cuando dice que hablará palabras contra el Altísimo, pero cuando dice a los santos del Altísimo quebrantará, está hablando. ¿De qué santos está hablando? Alguien podría tener duda, ¿no? ¿De qué santos estará hablando? ¿Del pueblo de Israel? Pero no, porque fíjate hasta dónde nos lleva. ¿Estos santos cuándo termina? Cuando entra el milenio, es decir, está hablando de nuestro periodo de hoy, ¿verdad? Está hablando de los cristianos, ¿verdad? Y si este es el que tiene pleito contra los cristianos, pues este es el anticristo, ¿verdad? Hasta aquí te digo, bueno, viendo el 7:24, 7:25, de quién es este, te digo, ya ahí se ve un poco más claro. Se ve claro por varias cosas. Por ejemplo, otra vez, porque dice que a los santos del Altísimo quebrantará. Desde ahí, como está en Daniel escribe 500 años antes de Cristo, tú podrías decir, bueno, pero ¿quién es, de qué santos está hablando? Porque puede estar hablando de los santos del pueblo de Israel. Pero ¿cómo te das cuenta cuando dice hasta cuándo sucederá esto? ¿No? Estos santos son los que reciben el reino, los que se sientan a juzgar, y ya esto ya es más claro. ¿Te acuerdas cuando vimos a quién se le da la promesa de que juzgará junto con el Señor? Y eso ya es al pueblo de Cristo, a los cristianos. Ahí ya se nos vuelve más claro. Entonces, si este está quebrantando a los santos del Altísimo, este es el anticristo. ¿Y cuando termina? Cuando se sienta el juez, dice el 26, le quitan su dominio, ¿ok? Y luego dice el 7:27, y el reino y el dominio y la majestad de los reinos es dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese es el periodo del milenio del que veíamos ahorita, que comienza en Apocalipsis 20. Y dice el 7:28, aquí fue el fin de sus palabras, y en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Y ahí termina esta visión de Daniel 7. No sé a quién se le puede hacer pobre, pero oye, ¿qué enseñó? ¿Qué quiere enseñar? Si te fijas, sí, vimos cosas oscuras, o sea, no claras, pero vimos cosas claras, ¿no? Como el periodo donde nuestro Señor asciende, que es el periodo donde dice que se le entrega la potestad, ¿verdad? Se le entrega dominio, que es cuando empieza a abrir los sellos, que es donde estamos en el pizarrón ahí fijados, cuando nuestro Señor sube, luego baja el Espíritu Santo y luego baja el anticristo, ¿verdad? Y en el 7:25 habla de este anticristo, que a lo que viene a quebrantar a los santos del Altísimo. Prácticamente lo que enseña Daniel 7 para nosotros, nos está enseñando hasta cuándo se extiende su dominio. Así de simple y de sencillo, no enseña más para nosotros, ¿verdad? ¿Hasta dónde se extiende su dominio? Hasta que el juez se sienta y el dominio, ahora el reino, se entrega a los santos del Altísimo, lo cual pasa en el milenio que dice Apocalipsis 20, ¿no? Es muy sencilla. Yo no sé si es de estas partes, Daniel 7, de las que tendemos a sacarle la vuelta, pero otra vez no debemos de sacarle la vuelta. Sí debemos de guardar reserva, o sea, leímos Daniel 7, hermano. Daniel 7, estamos todavía en Daniel 7. Bueno, pero ¿quién es la primer bestia? No sé. O sea, ¿qué problema tenemos con eso? No sé. Oye, bueno, pero la segunda bestia, es decir, la primera tenía, mira, dice que parecía un león y tenía alas de águila. A ver, ¿qué te dice eso? Pues nada, no me dice nada. No me dice nada, ni tengo por qué avanzar. Voy a Daniel 7 y le saco lo que sí dice. Y dice bastante para mí.
¿verdad? Daniel 7 dice bastante. Para empezar, lo ubico en que es paralelo de Apocalipsis. Cuando vimos el periodo mismo de Apocalipsis 5:6, es un paralelo de Apocalipsis. Y Apocalipsis vimos siendo paralelo, nuestro Señor asciende, baja el Espíritu y enseguida bajó el Anticristo. Y es lo que sigue narrando Daniel 7 también. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Sigue reflejando al Anticristo, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo? Hasta que el juez se sienta y entrega el reino a los santos del Altísimo. ¡Pam! Se acabó Daniel 7 y eso es lo que recibimos, ¿verdad? Claro, es muy claro y hermano, es muy sencillo, es cosa tan sencilla lo que entendimos, ¿no? Si tú me dices, pero a ver, la tercera bestia, no lo sé, ni podemos entrar a saberlo, ¿ok? Pero vamos a Daniel 8 porque Daniel 8 sí nos va a dar un poquito más, ¿no? Daniel 8 nos va, pero Daniel 7 no sé si lo veas, fue así como que bien sencillo, bien sencillito, ¿no? Y coincide cuando sigue coincidiendo con Apocalipsis y todo lo demás, cuando dice hasta dónde abarca el reinado del Anticristo. Por ejemplo, también dice en 2 de Tesalonicenses 2:8, se manifestará aquel inocente, que todo el contexto antes está hablando del Anticristo, pero luego dice a quien el Señor matará o destruirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, ¿hasta cuándo abarca el Anticristo? Hasta que viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todos los acontecimientos que suceden cuando viene nuestro Señor. Daniel 7. Es decir, está pasando cosa que pasa en la tierra, pero digo, está combinando con el mundo espiritual, ¿no? El mundo espiritual que tiene su repercusión en la tierra. Pero Daniel 8 nos va a entretener mucho más. Empezamos Daniel 8. En las visiones de Daniel sí tenemos que diferenciar algo. No es una sola visión, son varias, ¿no? Mira cómo empieza Daniel 8:1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. ¿Te acuerdas? La del 7 había sido en el año primero, ahora es en el año tercero. Ya transcurrieron aproximadamente 2 años de la primera visión. Y en esta nos va a dar más detalles. 8:2. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después, ¿ok? Si te fijas, no es tan igual que la que vimos ahorita, pero sí se van a mezclar ahorita, pero acá está viendo un carnero que no estaba en la primera visión. 8:4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿Okay? Si te fijas, el carnero es más grande que las bestias de esta visión. 8:5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos,
y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Otra vez menciona a un cuerno pequeño, pero si te fijas, su origen un poco diferente al que vimos ahorita en el 7. Allá salió de entre 10 cuernos y derribó a 3. Aquí sale de uno de 4 cuernos grandes que tenía este macho cabrío que había vencido a un carnero, etcétera, etcétera. No es tan igualito que la anterior. Dice el 8:10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Por él, dice, por este cuerno pequeño. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hasta aquí ya se ven 2 cosas interesantes. Dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y luego dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es decir, este cuerno pequeño tenía un santuario, ¿no? Entonces te digo, ahí ya nos deja ver más o menos qué es este cuerno, ¿no? ¿Es un hombre o es un espíritu? Para estar en el santuario se tiene que ser un espíritu, ¿no? 8:12. Por él fue quitado el continuo sacrificio. Tiene de hecho que ver con lo que dice, su santuario fue echado por tierra. Está hablando del santuario, está hablando del templo, está hablando de la destrucción del templo, y que cuando se destruye el templo, ahí es cuando frena, es decir, se quita lo que el pueblo de Israel presentaba, los sacrificios que presentaba Israel. Pero son palabras o son frases que tenemos que sí ameritan un estudio cada una de ellas, ¿no? Y tenemos que irlas viendo despacio. Más palabras, por ejemplo, en el 8:12 lo vuelve a repetir. Dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Es decir, a este cuerno pequeño le fue entregado el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Si te fijas, ya esto último nos dice cómo actúa. Echó por tierra la verdad, es decir, engaños. Y luego dice, hizo cuanto quiso y prosperó, que es lo que habíamos visto. Salió para vencer y venció. Y vence a los santos del Altísimo. ¿Ok? Pero bueno, el continuo sacrificio, podemos empezar por ahí. Su nombre lo dice, es un sacrificio y es continuo. No sé qué. Pero primero dice que en el 8:12 fue a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Es decir, si te fijas, hay que ir como que juntando todas las características de este cuerno pequeño, que todas encajan con el anticristo. Y aquí hay una más. Dice que a él le fue entregado el continuo sacrificio, pero fue a causa de la prevaricación. ¿Ok? Prevaricación, ¿qué es? En el diccionario, en el hebreo, los que tienen la Strong,
es la 6588, que viene de la 6586, que tiene varios significados, pero todos si te fijas son sinónimos. Es iniquidad, maldad, ofensa, pecado, rebeldía, revuelta, incluso apostasía. Todo eso es lo que significa prevaricación. ¿Okay? Prevaricación es apostasía, rebeldía, iniquidad o pecado. Entonces lo que está diciendo, a causa del pecado, a causa de la apostasía, a causa de la rebeldía del pueblo, son los principales significados de esta palabra. ¿Rebeldía de quién? Pues del pueblo de Dios en este tiempo. ¿Qué es? Que es el pueblo de Israel, ¿no? Las palabritas que usa el significado de prevaricación son palabras que Dios aplicaba a su pueblo Israel. Dice, por ejemplo, en Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí, eso es lo que significa apostatar, ¿ok? Entonces habían dejado al Señor, a Jehová lo habían dejado. En Jeremías 3:6. Jeremías 3:6 en adelante, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, sino que también fue ella y fornicó. Esto es la prevaricación de Israel, lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Dice, a causa de la prevaricación fue que se le entregó el ejército y el continuo sacrificio a este cuerno pequeño. El continuo sacrificio, si te fijas, en la palabra continuo, aunque pues en su significado es fácil, ¿no? Pero en el diccionario, en el Strong es la 8548, que significa estirar algo, es decir, alargar algo que es constante y algo que es regular, es decir, pues continuo, lo refleja muy bien. Y sacrificio es la 2076, que significa matanza, carne de animal, significa inmolar, ofrenda o víctima. Entonces, yo creo que sabemos de lo que está hablando, ¿no? Habla del sistema sacrificial que el Señor implementó para tener comunión con su pueblo, con Israel. Si vas por Levítico, no sé quién ya ha leído Levítico, pero ahí es donde establece todos los sacrificios, todos los holocaustos, como incluso no hay solo uno, hay varios sacrificios que se presentaban. El más importante yo creo que es el que les daba el perdón de Dios, el que expiaba los pecados de Israel. Está allá por Levítico 4:1. Levítico 5:13, Levítico 6:24. Había otro sacrificio por la culpa o por otras transgresiones. Y había el holocausto mayor, ¿no? El que hacían cada año. El sistema de sacrificios, que acuérdate que la Biblia enseña que todo iba apuntando a lo que iba a ser el Mesías para nosotros, ¿no? Dice Hebreos 10, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos 10:4. Sin embargo, fue hasta que vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan
1:29. Entonces el continuo sacrificio, yo creo que eso es fácil para nosotros entender de qué habla, ¿no? Del sacrificio que presentaba, de los sacrificios que presentaba el pueblo de Israel, de los sacrificios que Dios demandaba, ¿ok? De todo el sistema sacrificial, que prácticamente era todo. La relación de Dios giraba alrededor del templo, la relación de Dios con su pueblo, y tenía todo que ver con los sacrificios. Adorar a Dios tenía que ver con sacrificarle ofrenda a Dios. Reconciliarse con Dios tenía que ver con presentar ofrenda animal a Dios. Todo giraba ahí, la comunión con Dios, la reconciliación con Dios, todo era a base del sistema sacrificial. Y lo que dice que iba a parar el continuo sacrificio, está hablando de esto del tiempo. Ojo, porque cuando está hablando Daniel, cuando está recibiendo la visión Daniel, de hecho es un tiempo donde no hay templo tampoco, donde no hay sacrificio tampoco. Había sido destruido el templo por los babilonios, ¿verdad? De hecho ahí es donde está recibiendo Daniel sus visiones. Ahorita cuando empezamos a leer Daniel, vimos eso. ¿Dónde está Daniel? Daniel está padeciendo el cautiverio. Israel está en cautiverio. Dice Esdras 5:12. Esdras 5:12. Como nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y deportó al pueblo a Babilonia. Eso es, en esa situación está el pueblo de Dios. Dice Lamentaciones 2:6. Lamentaciones 2:6 dice: ha tratado con violencia a su tabernáculo, como a huerto, ha destruido su lugar de reunión. El Señor ha hecho olvidar en Sión la fiesta solemne y el día de reposo, y ha rechazado en el furor de su ira al rey y al sacerdote. Esta era la situación en la que está el templo, la ciudad y el pueblo. El pueblo estaba en cautiverio cuando escribe Daniel. ¿Te acuerdas una vez cuando vimos los profetas que escriben aquí, cuando están en cautiverio? Daniel es uno de ellos, Jeremías es otro de ellos, Ezequiel es otro de ellos. Ageo también escribe en este tiempo. Dice en Ageo 1:9. Ageo 1:9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir, dice Jehová, mi casa está destruida, mi casa está arruinada. La palabra desierta quiere decir arruinada, destruida, y en otras versiones dice desolada. Y aquí ahora aquí donde estamos leyendo Daniel 8, y donde nos dice que este cuerno pequeño hará cesar el continuo sacrificio. ¿Qué implica esto para nosotros? Ahora sí, aquí implica que habría otro templo, que tenían que volver los sacrificios y que luego cesarían y se detendrían, ¿no? No implica para nosotros hoy en el 2018 que debemos esperar un tercer templo para que esto se lleve a cabo. Sí implicaba para Daniel en ese tiempo, cuando Daniel está viendo la visión, sí implicaba para Daniel que el templo tenía que ser reconstruido, pero allá en su tiempo.
para nosotros no implica un tercer templo. Para Daniel sí implicaba un segundo templo, ¿no? Esto es importante por lo que hay hoy cuando vemos esto. El cuerno dice cesará, hará cesar el sacrificio continuo. ¿Ok? Y de aquí muchos toman que tiene que reanudarse el sacrificio, pero hoy en los años 2000, para que pueda hacerlo cesar. Eso no implica para nosotros, eso implicaba para Daniel. ¿Sí? Para Daniel en los tiempos de Daniel. ¿Ok? Por eso, ahora si vamos a la historia, lo que la Biblia enseña es que eso ya pasó. Que ese templo se reconstruyó, la ciudad y el templo se restauró y se restauró el sistema sacrificial. Bueno, pero precisamente ahí estábamos detenidos ahí, donde él dice que quitará el continuo sacrificio. Es importante para nosotros, ¿qué es? Porque hoy esto, hay gente que aplicando la misma lógica, pero que esa lógica hay que aplicarla en los tiempos de Daniel. Hay gente que le aplica la lógica hoy y dice, si el cuerno va a quitar el continuo sacrificio, pues entonces hay que poner el templo otra vez, que haya sacrificios para que los quite. Pero esa lógica, exactamente, es la que Daniel debió de aplicar, ¿verdad? Y pasó. Daniel cuando está viendo, y si dice el cuerno va a quitar el continuo sacrificio, Daniel dice entonces va a haber templo otra vez, y va a haber sacrificios otra vez, y efectivamente hubo templo otra vez, y hubo sacrificios otra vez. Eso es lo que narra Esdras y Nehemías mayormente. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿En la línea del tiempo o está confusa? Sí, todo ese Veo tiempo, así caras como... todo ese tiempo es desde la reconstrucción ahí del templo hasta el anticristo. Es en donde se reanudó el sacrificio. Así. ¿Verdad? Así. O sea, ahí se paró. No, continuó. En la Aquí, por reconstrucción ejemplo, del templo. Ahí paró, ajá, de ahí, porque sí. Y se paró en el cautiverio. Así. ¿Para? A este templo, es decir, cuando está Daniel hablando, no hay templo. No hay templo ni ciudad. El templo está destruido, la ciudad está destruida. Daniel y el pueblo de Israel están en cautiverio, están en Babilonia. Y miren, lo están recibiendo, una visión en futuro, una profecía en futuro. Sí, está disperso. Así. Y después lo que está viendo Daniel, que iba a haber sacrificio otra vez, sucede con el tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que narra Esdras y Nehemías. Ahí reconstruyen el templo, ahí se vuelven a presentar sacrificios. A ese templo es al que viene Jesucristo personalmente, es el que vemos en Marcos 13:1. Marcos 13:1 dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. ¿Ok? Es decir, Nehemías todo narra, es decir, Esdras y Nehemías narran la reconstrucción, así es, todo. Eso que profetiza Jesucristo en Marcos 13:2, cuando le dice, ves estos grandes edificios, está hablando del templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús anuncia que volverá a ser destruido, y esto sucedió exactamente en el año 70. Si buscas un buen libro de historia, e incluso hay un libro que los cristianos conocemos pues más o menos bien, que es el libro de Josefo, un historiador que es más o menos contemporáneo de la época. Él cuenta hasta con detalles cómo sucedió todo esto, cómo fue la guerra, cómo los romanos invadieron, cómo terminaron con ellos, cómo terminaron con el templo, cómo fue todo aquello. ¿Okay? Esto fue en el año 70. Y ellos fueron los que lo destruyeron. Ellos fueron los que lo destruyeron. ¿Okay? Entonces Apocalipsis 8 nos está informando algo sobre ese periodo, sobre ese momento en la historia espiritual del pueblo de Dios. El dibujito ahí nos enseña también algo que te digo, vamos a avanzar ahorita en Apocalipsis 8, pero lo que te quise dibujar en el pizarrón, en este pizarrón ahora, son
los eventos importantes en la historia del pueblo de Dios. Todos los eventos importantes, ¿sí? Israel, pues ya sabemos que nació, de hecho nace en Egipto y es sacado de ahí, ¿verdad? Y entra a la tierra que fluye leche y miel. Ahí es donde hacen el templo, ¿verdad? Y ahí en la tierra santa, ellos se apartan de Dios, lo que veíamos ahorita, cometen idolatría, ¿ok? Por la idolatría, vimos ahorita, el Señor los castiga y les destruye la ciudad y el templo, y ellos son lanzados al cautiverio. Este duró 70 años. ¿Okay? Después de los 70 años, reconstruyeron el templo y la ciudad. Esto lo narra Nehemías y Esdras. Después de ese periodo, viene Malaquías, se cierra la revelación y de hecho hay silencio, se le llama aquí, ¿no? Por 400. Después de eso viene el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Cristo. ¿Sí? Estamos hablando de los eventos importantes en la historia del pueblo de Dios. Después del nacimiento de Jesucristo, pues es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Después de la muerte de nuestro Señor viene el Espíritu Santo, ¿sí? Después del Espíritu Santo viene el Anticristo, ¿sí? Y ellos se quedan, el Anticristo y el Espíritu Santo, y la historia sigue corriendo con ellos dos hasta la segunda venida de Cristo. Esos son los eventos importantes. No, los más importantes, pues yo digo que no, los que son importantes. Aquí en este ínter, aquí hay algo que también es importante, que sucede en el año 70, que es lo que vimos ahorita. ¿Ok? Ahora, tenemos que notar algo, mi hermano. Cuando estudiamos algo como Daniel, y ahorita vamos a seguir leyendo Daniel 8, pero que es un libro profético, que son visiones en el futuro. Las profecías siempre han tenido que ver con los eventos importantes. Es decir, Dios se hizo un pueblo, el pueblo idolatraba, el pueblo se apartó de Dios y Dios mandó profetas. ¿Qué hacían los profetas en este tiempo? No, los profetas de Dios. Los profetas de Dios querían que el pueblo se corrigiera. Y los profetas de Dios le anunciaban que si no se corregían, pues iba a venir el castigo de Dios, ¿verdad? Es decir, los profetas apuntan a los eventos importantes, ¿sí? Por ejemplo, en el cautiverio de los 70 años, a Jeremías le fue avisado que duraría 70 años. La reconstrucción, Nehemías y Esdras lo narran perfectamente. Acá los profetas hablaban de que vendría un Mesías, ¿no? Anunciaban la venida del Mesías y todas las profecías que cumplió el Mesías. Pero era un profeta contra un montón de sacerdotes. Claro. Pero hablamos de los profetas de Dios. Lo que me refiero a los profetas de Dios, hermano, lo que hay que distinguirlos es, no sé, por ejemplo, hoy que abundan profetas ahí en donde sea, ¿no? Hay profetas, de hecho, hoy que se dicen que son de Dios todavía, imagínate. Y hay profetas que anuncian, viene un terremoto a Chile. Y sucede el terremoto. Y tú dices, es un profeta de Dios porque le atinó. Hermano, los profetas de Dios anuncian eventos de Dios. Es decir, que un profeta anuncie que viene un terremoto y que el terremoto suceda, eso no lo convierte en un profeta de Dios. No sé, durante toda la historia, los profetas de Dios lo que hacen es anunciar eventos de Dios. ¿Sí? Eventos de Dios. Al pueblo de Dios. Claro. Por ejemplo, en Marcos 13 y en Mateo 24,
¿Por qué son importantes los anuncios o las profecías? ¿Te acuerdas ahí cuando dice, hay una profecía que dice, cuando la abominación desoladora esté en el templo, ahí tú qué tienes que hacer? Pues huyes, ¿verdad? Te está avisando, pero ¿qué está avisando? Es decir, está hablando sobre un evento que iba a pasar lo que iba a pasar en el templo, cuando iba a cesar el continuo sacrificio, sobre todo eso. En este periodo, entre la muerte y el año 70, es el periodo donde suceden grandes cosas espirituales, grandes cambios espirituales, pues no era cosa menor. Si desde aquí hasta acá, la relación con Dios era de una manera, era con el templo, era con sacrificios, todo lo que implica, y de aquí en adelante la relación con Dios era diferente. Es como dijo el Señor a la mujer aquella, ¿te acuerdas que el Señor busca adoradores en espíritu? Es decir, ese periodo espiritualmente es el más importante. Los mayores cambios se dan en ese periodo, ¿ok? Por algo hay muchas cosas que son anunciadas desde acá hasta aquel periodo, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que distinguir, y tú puedes ir por la palabra de Dios, es eso. Los profetas de Dios apuntaban hacia esos eventos, ¿sí? Es decir, el profeta aquí le decía, oye, te has apartado de Dios, etcétera, corrígete porque si no, pues viene castigo, viene el cautiverio. No entendieron y fueron lanzados al cautiverio. Después hay profetas que hablan en el cautiverio. Después el Señor le habla y manda y levanta a Nehemías y a Esdras ahí, ¿verdad? Y luego hay otras profecías que nos anunciaban que el nacimiento del Mesías, ¿verdad? Hay profecías que nos anunciaban el nacimiento del Mesías. Hay profecías que nos anunciaban que desde acá la muerte del Mesías. Hay profecías, pues la promesa que dio Ezequiel y que dio Joel, que era la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, los profetas no quisiera decirlo tan feo, pero los profetas de Dios no anuncian tarugadas, ¿no? Es decir, anuncian eventos importantes, los eventos importantes de Dios, ¿verdad? Eso ha sido siempre en la historia. Entonces, es decir, no hay una profecía, habrá una profecía de Dios. Imagínate Hitler, a cuántos mató y eso, hay una profecía de Dios, no lo previó Dios. O sea, no hay una profecía que diga, va a venir alguien, va a matar. No es un evento importante espiritualmente, no es un evento importante. Oye, mató miles de judíos, pero espiritualmente, en el caminar de Dios, en la historia que Dios tiene para su pueblo, no fue un evento importante, no cambió nada espiritualmente. Cuando Hitler mata a judíos, los judíos estaban perdidos ya. Los judíos estaban separados de Dios. Es decir, no pasó nada con eso en cuanto a la historia espiritual del pueblo de Dios. Lo que anuncia Dios son los cambios importantes en lo espiritual, en nuestra vida. Dejen el pecado porque los voy a mandar al cautiverio. Y no hicieron caso y los mandó al cautiverio, ¿verdad? Después en el cautiverio anunciaba cuando iba a ser la reconstrucción y se reconstruyó el templo. Y después desde aquí hasta acá anunciaba todo lo que iba a venir espiritualmente, que era el nacimiento del Mesías, la obra del Mesías, todo lo que iba a hacer el Mesías. Y luego lo que pasó después del Mesías, que vino el Espíritu Santo, también estaba profetizado, anunciado, prometido. De hecho es la promesa del Espíritu Santo. Y después de lo que dice el anticristo también estaba profetizado, porque claro que es algo importante, que después del Mesías iba a venir el Espíritu, que sigue siendo nuestro Señor Jesucristo, pero que iba a haber un imitador. ¿Desde cuándo? Desde ahí hasta que acabe la historia del mundo, ¿verdad? Hasta que se sienta el juez y entrega el reino a sus santos, hasta que viene Cristo y destruye todo. Es decir, por eso el anticristo se vuelve importante en la historia,
como el Señor queriendo prevenirnos de lo que va a suceder, ¿verdad? Pero en ese ínter, es decir, cuando suceden estos tres hechos, cuando Jesús muere, cuando Jesús asciende, cuando baja el Espíritu y después viene el anticristo, ahí en ese periodo sucedieron los mayores cambios espirituales de la historia. Los mayores, te digo, porque son varios, pero cambió la forma de relacionarse con Dios. Ahí es cuando dice, oye, se detuvo el continuo sacrificio. A eso se refiere. Se quitó el continuo sacrificio. Daniel 9 son profecías que encajan con esto. No sé si esto nos llegue a dar un poco de luz. Por ejemplo, cuando tú leas Zacarías, o Joel, o Ageo, dice, está profetizando algo. ¿Qué está profetizando de esto? ¿Sí? O sea, todos los profetas apuntan a un evento importante. O sea, no profetizan otra cosa. ¿Sí? Yo creo que esto nos debe dar un poco de luz. Es decir, cuando entres a un libro como ese, ¿qué es lo que está anunciando? ¿A cuál se refiere? Por ejemplo, Daniel 9:2. Mire atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, buscándole en oración y ruego, ayuno, cilicio, ceniza, y oré a Jehová e hice confesión diciendo, Señor Dios grande, que guardas el pacto y la misericordia, dice el 9:5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Te digo, Daniel 9, no solo primero el libro y a Daniel tienes que ubicarlo en dónde está, y Daniel está. Y luego Daniel está leyendo Jeremías. Jeremías, ¿dónde estaba? Jeremías era el que anunciaba esto. Pero Daniel está leyendo Jeremías y está viendo que él dijo que duraría 70 años. ¿Okay? Y Daniel puede hacer cuentas y ver, ya menos se cumplen los 70 años. Mucho paralelismo en cuanto a los... O sea, Dios les pone mucho énfasis a los Así. Zacarías 6:15. Zacarías 6:15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Zacarías, ¿dónde está hablando? Zacarías está hablando aquí. Y Zacarías está profetizando esto, que el templo iba a ser reconstruido. Cuando se reconstruyó el templo y se volvieron los sacrificios, ¿te acuerdas cuando leímos Malaquías y decíamos, y el pueblo se volvió idólatra otra vez? Ya los habían destruido, ya los habían perdonado y de todos modos siguieron siendo idólatras. Bueno, ¿y qué sigue a eso? Otro evento muy importante, ese lo anuncian casi todos. Por ejemplo, Isaías 7:14, el Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emmanuel. Es decir, de ahí sigue el Mesías. Oye, pero Isaías está acá. Sí, pero cuando está profetizando eso, está profetizando hasta acá, ¿verdad? Pero está profetizando un evento importante. Pues imagínate si no es importante. Todas las profecías que anunciaban esto, cómo nacería, dónde nacería, que nacería en Belén, que nacería de una virgen, cómo moriría, las monedas por las que lo venderían, la lanza en el costado, las palabras que diría en la cruz, todo estaba profetizado. Isaías 53, Isaías igual desde acá anunció el nacimiento, y luego en Isaías 53 anunció la muerte también, ¿verdad? Lo que pasó después, la llegada del Espíritu, está en Joel 2 y Ezequiel
36. Y luego, después del Espíritu que viene el Anticristo, pues es lo que estamos viendo en Daniel 7 y en Daniel 8. Joel 2, Ezequiel 36. Sí. Quise, pastor, un comentario un poquito Sí. relacionado. Mucho tiempo, unas predicaciones yo me congregaba, me confundía porque vimos acá en Daniel 10, 12, le explica que desde que él se dispuso su corazón a orar, Gabriel venía, pero se lo pusieron el príncipe de Persia. Entonces ahí está hablando ya lo espiritual, que me dice, vino Miguel a ayudarme. O sea, no está hablando de reyes terrenales, está hablando de reyes. Y a Miguel lo menciona como príncipe, exactamente. Es un ángel. Claro, así. No podemos encajar reyes terrenales porque es el Gabriel que me está hablando. Exactamente. Está hablando del mundo espiritual, que es el mundo. Así es. Así es. Mayormente Apocalipsis también lo es. Está hablando de cosas en el mundo espiritual. Como dijimos hoy, aunque diga, oh, pero fueron a la tierra. Sí, pero sigue hablando en el mundo espiritual. Mayormente. Cuando el Señor no quiere hacerlo así, Él mismo nos lo dirá. Por ejemplo, cuando habla, aquí veo que menciona en Daniel 10 al rey Ciro. De hecho, el rey lo profetiza desde Isaías. Y lo profetiza con nombre. Exactamente, ¿verdad? Así es nuestro Señor, ¿verdad? Así es nuestro Señor. Los 2300 tardes y mañanas, ¿a qué tiempo se refiere? Se refiere algo parecido al mismo periodo, ¿verdad? Que en ese periodo también pasan cosas muy importantes que hay que juntarlas. ¿Pero cuál Hay periodo? que juntarlas todas. La media semana. Te lo da en tiempo y medio tiempo. Te lo da en 1260 días, te lo da en semanas y te lo da en años. ¿Qué es lo que está dando? ¿Pero qué? Está basado en las 70 semanas de Daniel. Está en eso, la profecía va así en... ¿Dónde están en ahí días. las 70 semanas? Las 70 semanas de Daniel empiezan a contar desde aquí, cuando se dio el edicto para reconstruir el templo, y terminan allá en el año 70 después de Cristo. Ah, ok. No, eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo que no van a terminar? No, si se termina porque termina el sacrificio, ¿no? Claro que así es. Pero nomás como pista, por ejemplo, en Daniel 9:24, hermana. Es decir, cuando le están dando la profecía, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para que pase todo esto, ¿no? Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Verdad? Ahí terminan las 70 semanas. Después las vamos a desglosar. Pero ya desde que le anuncia, dice 70 semanas están determinadas para que pase esto. Hasta ungir al santo de los santos, ahí termina. Pero eso... Es sentido totalmente figurado porque pues no son 70 semanas, No, sí lo son. pero pues son más de 400 años. Ah, pero son semanas de años. Ajá. Pero son 70 semanas. ¿Y cuántos son años proféticos? No sabemos. Pero es que semana no significa como hoy la conocemos, día. Semana solo significa un grupo de 7. Entonces de ahí tú lo puedes empezar a llevar. Así son decenas de años o de qué está hablando. Pero las semanas son de años, y cuando las convirtamos a años va a ir coincidiendo a eso. 490. A cada semana es, entonces, o sea, cada día. Una semana Ajá. son 7 años. Ok. O sea, son semanas, pero de años, ¿no? Pero eso lo veremos. Y bueno, pero eso es muy diferente a los 2300 tardes y mañanas. Es que las 2300 pertenecen a la última semana nada más. Ah, ok. Y a un periodo de la última semana. Ok. ¿Verdad? Bueno, si hasta aquí no tienen dudas, hoy la dejamos aquí por hoy. Acabamos Daniel 7, acabamos Daniel 8. Hermano, yo creo que enseña
pero nos sigue enseñando cosas sobre el anticristo, pero muy importantes. Ya te digo, Daniel 7 fue como que muy sencillito, pero sí nos enseñó algo, de hecho, hasta dónde se extiende su reinado, que es el mismo Señor el que se lo va a quitar, y luego de ahí lo entrega a los santos del Altísimo. Daniel 8 fue el que nos enseñó un poco más, porque ya nos dice incluso, habla de ese periodo, que es lo que hace, que a él mismo se le entrega el continuo sacrificio, y luego es él mismo el que cesa el continuo sacrificio. Esto es lo que aprendimos hoy.